mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Gracias, hermanos, allá en Chile por la confianza y la invitación para estar otra vez con ustedes. Es un honor para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes, a quienes nos están acompañando en esta noche de oración. Y quiero invitarles a que meditemos, tengamos una reflexión ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al verso 41, donde dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, el libro de Marcos es visto como el evangelio de las maravillas, porque enfatiza la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre los espíritus inmundos en el capítulo 1, sobre las enfermedades en el capítulo 1 y capítulo 2, y todo el libro de por sí, sobre los fenómenos naturales en este capítulo 4, pero también sobre la muerte misma en el capítulo 5. Entonces encontramos que el Señor Jesucristo, es presentado por Marcos como alguien que cuando lo oyes hablar y cuando lo oyes manifestar, cuando lo ves manifestar su poder, te deja asombrado, te deja admirado, asombrado de la manera en cómo dice las cosas y la manera en cómo hace las cosas. El libro de Marcos es un libro que presenta pocas parábolas, enseñanzas a manera de parábolas, pero también algunas pocas enseñanzas comparado con Mateo y Lucas. Sin embargo, el libro de Marcos va mencionando obra por obra, milagro por milagro, presenta al Señor Jesucristo de una manera dinámica, activa y con muchas declaraciones como además, después de esto también, y porque nos presenta al Señor Jesucristo desde el capítulo 1, mostrando su poder, hermanos, su actividad, su dinamismo, y mostrando su autoridad sobre la creación misma. De hecho, si usted mira el capítulo 1, en el versículo 21 y 22, cuando el Señor Jesucristo está enseñando en la sinagoga, dice que de cuando lo oyeron enseñar, dijeron, bueno, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Subraya la palabra ahí, se admiraban de la manera en cómo enseñaban. Pero ahí mismo, en esta misma experiencia, el Señor Jesucristo echa fuera un espíritu inmundo con tan solo decirle: cállate y sal de él. Y Marcos nos presenta que lo que Jesucristo hacía en cuanto a los milagros, hermanos, en cuanto a su poder, era en el momento y era de manera completa. De tal manera que siempre añade una información extra a lo que dice. Porque, por ejemplo, en este caso, dice en el verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamó y clamando a gran voz, salió de él. En el momento salió. De tal manera que la gente se quedó asombrada y preguntaban unos a otros: ¿qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece. En el capítulo, bueno, pensaría cuando sanó a la suegra de Pedro, la escritura dice en el versículo 31, y enseguida le servía, para enseñar que cuando el Señor Jesucristo estaba sanando a los enfermos, los sanaba de una manera tal que en el momento estaban listos para hacer la actividad, no lo hacía de manera parcial. En el capítulo 2 del libro de Marcos, vemos al Señor Jesucristo no solamente curando a un enfermo paralítico, sino también mostrando su autoridad sobre el pecado, perdonando los pecados en aquel paralítico. De tal manera que en el versículo 12 dice, entonces él se levantó, hablando del paralítico, cuando el Señor Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, o sea, esto fue lo que dijo Jesucristo y nos presenta qué sucedió en el momento. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Admirados, sorprendidos. En el capítulo 4 lo vemos al Señor, los apóstoles diciendo con gran temor, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta es la que quiere contestar Marcos a través de la autoridad y el poder que nos presenta de parte del Señor Jesucristo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Preguntaron en el capítulo 1, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que con autoridad manda a los espíritus y le obedecen? ¿Quién es este? Preguntan los apóstoles, y porque tanto los apóstoles como la gente, hermanos, van desarrollando una fe, van conociendo al Señor Jesucristo cada vez más. Los apóstoles lo habían visto echar fuera demonios, lo habían visto curar enfermos, pero ahora lo están viendo tener autoridad y poder sobre la naturaleza misma, de tal manera que dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y esa respuesta, hermanos, la encontramos en el primer versículo del capítulo 1, cuando nos presentan a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios. Y en el capítulo 15, en el versículo 39, cuando el Señor Jesucristo colgaba de aquella cruz, el centurión que estaba allí al pie de aquella cruz dijo, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Así nos lo presenta Marcos, el Hijo de Dios, en todo su poder, toda su gloria, su autoridad. Pero, aunque ciertamente no, tenemos delante de nosotros al creador del mundo, si usted lee Juan 1:3, aquel que tiene autoridad sobre su creación, y lo vemos en todo el libro de Marcos, tenemos que aprender también algo de esta experiencia vivida por los apóstoles en el mar de Galilea, en este capítulo 4, verso 35 al 41, hermanos, en relación a las tempestades. Tenemos que aprender algunas cosas que quisiera compartir con ustedes. La historia ustedes la saben y pueden saber también más información en la geografía, hacia dónde iba. Sabemos que iba a la región de los Gadarenos por el capítulo 5, verso 1, y la experiencia que vivió en Gádara, y luego cómo se regresa el Señor también Jesucristo. Y lo vemos en el mar de Galilea, yendo y viniendo. Sin embargo, en esta parte encontramos al Señor Jesucristo, hermanos, en medio del mar de Galilea, en la noche, y encontramos a los apóstoles con él. Y en este escenario se nos presentan varias cosas que podemos aprender en relación a las tempestades que estamos viviendo ahora, tempestades que siempre estaremos experimentando de diferente naturaleza. Y en ese renglón, hermanos, en esa área del sufrimiento, en esa área de las pruebas, de las luchas, de las tempestades, metafóricamente, podemos ver que todos tenemos nuestras propias tempestades. Todos, de alguna manera, experimentamos y tenemos nuestras propias tempestades. Podríamos pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede entender que los apóstoles, estando con el Señor Jesucristo, están viviendo una experiencia de esta naturaleza que los ha llevado a pensar que están al borde de la muerte?
Bueno, porque todos estamos expuestos a ello, hermanos. Dice la Escritura que en el verso 37 del capítulo 4 de Marcos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces estamos viendo a los apóstoles lidiando con una tempestad. Y aunque encontramos ahí que por lo menos 4 son pescadores, tienen experiencia, ese es su campo de trabajo, ellos se dan cuenta, hermanos, que están viviendo una tempestad que está más allá de su capacidad de manejarla. Todos tenemos nuestras propias tempestades. El Señor Jesucristo mismo nos lo anticipó justamente la noche de la más grande de sus tempestades como ser humano, cuando iba a ser tomado prisionero para el día siguiente morir en la cruz. Él dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Y nos lo dijo también, nos lo dejó escrito un hombre santo de Dios a quien reconocemos, valoramos, estimamos y aprendemos de sus enseñanzas y de su ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo capítulo 3 en el verso 12, cuando dijo, y también todos los que quieran vivir piadosamente. Pero son apóstoles, podríamos decir, ¿por qué habrían de vivir esa experiencia? El apóstol Pablo nos dice, también todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, mis hermanos, estamos expuestos a tener nuestras propias tempestades. Las tuvieron los apóstoles, la tuvo el mismo Señor Jesucristo, la tuvo el apóstol Pablo, la tenemos nosotros. Si pensara en lo que escribe el apóstol Pedro a la iglesia, a quien les escribe la carta ahí en el capítulo 4, versículo 12, cuando dice, no os extrañéis. No os extrañéis del fuego de pruebas o no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. Estemos preparados porque todos estamos expuestos a tener nuestras propias tempestades. Hermanos, pero no solamente podemos pensar en eso, no solamente podemos ver que los apóstoles, a pesar de estar con el Señor Jesucristo, tuvieron sus tempestades, y nosotros, a pesar de ser cristianos fieles, ¿qué podríamos decir? El apóstol Pablo dijo, los que quieran vivir piadosamente también padecerán. Bueno, otra cosa que podemos aprender es que las tempestades pueden llegar de manera inesperada. Cuando ellos van cruzando el mar de Galilea, cuando, hermanos, encontramos ahí que había otras barcas también, y el tiempo parece propicio para hacer la navegación, pero se levantó una gran tempestad. Las cosas cambiaron cuando ya estaban en el mar. Las circunstancias se dieron adversas que no estaban en el momento que ellos abordaron la barca. Pasa una llamada de teléfono, una visita al doctor, y de pronto todo cambió. Empezamos a sentir que las olas caen en nuestra barca y parecen hundirla. Por eso, hermanos, tenemos que estar constantemente orando y preparándonos a través del conocimiento de la palabra de Dios para que cuando estas tempestades lleguen de manera inesperada, nosotros estemos preparados para manejarlas. Y porque cuando no estamos listos, cuando, hermanos, las cosas no salen como nosotros lo esperábamos y empezamos a inquietarnos por las cosas que están pasando, empezamos a preocuparnos desmedidamente y nos molestamos. Y empezamos a cuestionar al Señor. Y le empezamos a decir como los apóstoles están diciéndole al Señor Jesucristo, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Yo recuerdo en el Antiguo Testamento una pregunta parecida en ¿qué? Éxodo capítulo 17, versículo 7, cuando el pueblo de Israel le faltó agua y estaban batallando con ello y ellos dijeron, ¿está Jehová entre nosotros o no? Porque suponemos que si Dios está con nosotros, si el Señor está al cuidado de nosotros, no debiéramos estar pasando esto. Y reaccionamos indebidamente. Me encanta pensar que el Señor Jesucristo no se enfada porque lo despiertan. Bueno, nos está manifestando su humanidad, está cansado después de un día largo de trabajo, pero no se molesta con los apóstoles porque lo despertaron, sino que se levanta y reprende al mar y dijo reprende el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y otra vez cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él tiene poder, él tiene control, él sabe cuándo y cómo lo va a hacer. Se hizo una gran bonanza. Bueno, hermanos, ahora podemos aprender que los apóstoles de esta experiencia pudieron dos cosas fundamentales: medir y aumentar su fe en el Señor. Porque ciertamente el Señor Jesucristo les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Las tempestades tienen la utilidad, hermanos, de medir nuestra fe, pero también de aumentarla y de llevarnos a un conocimiento mejor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vieron esta experiencia, ellos, como les decía al principio, ellos habían visto echar fuera demonios. Ellos así, en el capítulo 5 va a volverlo a hacer, pero sanar enfermos en multitudes. Usted lee el libro de Marcos y varias veces se repite que sanó el Señor Jesucristo por montones de diferentes enfermedades y hombres y personas que tenían espíritus inmundos. Pero no lo hayan visto tener esa autoridad, ese poder sobre la naturaleza misma y quedan espantados del poder del Señor Jesús. Lo conocemos mejor, hermanos. Pero algo que me encanta a mí también pensar es que en esta tempestad, en una misma tempestad, una misma experiencia, una misma situación, encontramos dos actitudes diferentes. Encontramos a los apóstoles preocupados, asustados y preguntándole al Señor Jesucristo, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo mientras esa tempestad intimida a los discípulos? Está acostado. Cuando las tempestades vienen, hermanos, en vez de cuestionar el cuidado que el Señor tiene de nosotros, me gustaría preguntarle, ¿cómo manejas tú las tempestades de tal manera que en medio de ellas puedes estar en paz? Porque lo puedo ver. Lo puedo ver aquí de manera física, pero lo puedo ver en Juan capítulo 16, verso 32, en los momentos cruciales en su vida, cuando dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Sus mejores amigos, aquellos que han estado con él por un par de años y han visto su poder y han platicado con él y han disfrutado de su presencia, y en un momento el Señor Jesucristo les está anticipando, me van a dejar solo. Pero dice, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. La tempestad puede ser muy fuerte, hermanos. Puede hacernos sentir que la barca se hunde.
Pero el Señor Jesucristo tenía algo claro. Él estaba hablando de paz en estos momentos que ya Judas pues se está preparando para traer la guardia que habrá de tomar al Señor Jesucristo prisionero. Y en el capítulo 14 del libro de Juan, él está diciendo, mi paso dejo, mi paso doy. ¿Cómo puede alguien estar en paz la noche que va a ser tomado prisionero para el día siguiente morir? Porque el Padre está conmigo. ¿Y qué significa, Señor, eso? Que depende del concepto que nosotros tengamos de Dios, hermanos. Será la actitud que nosotros tengamos cuando las tempestades azoten nuestros días. Pienso en el Salmo 46, versículo 1 y 2. Jehová es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo voy a reaccionar entonces? Si Dios eso es para mí, si Dios eso es lo que significa en mi vida, ¿cómo voy a reaccionar cuando la tierra se cimbre bajo mis pies? Dice el salmista, por tanto no temeré aunque la tierra sea removida. Va a estar bien la cosa. Ya en el versículo 10, si usted lo está leyendo en el Salmo 46, en el versículo 10, Dios dice, estad quietos y confiad que yo soy Jehová. Eso es lo que pensaba el Señor Jesucristo, el concepto que Jesucristo tenía de Dios. Si leemos el Salmo 23 en el verso 1 y leemos que, bueno, Dios es mi pastor. Y si Dios es mi pastor, entonces todo va a estar bien, porque nada me va a faltar. Aunque ande en valle de sombras de muerte, estará bien la cosa, va a estar bien. Porque el Señor estará conmigo. Hermanos, todos tenemos nuestras propias tempestades. Estas llegan en el momento que nosotros tal vez no las estamos esperando, son inesperadas y pueden cambiar nuestro estado de ánimo y cuestionar a Dios. Pero también pueden llevarnos a aumentar nuestra fe y tener un conocimiento más amplio de nuestro Señor después que hemos pasado la tempestad. Pero también, hermanos, podemos ver cómo el Señor maneja sus tempestades y con cuánta calma se encuentra cuando el mar está más embravecido. Pero una cosa más, última. El Señor, leemos ahí en Marcos capítulo 4, las primeras palabras que leemos en el versículo 35, que el Señor Jesucristo dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor Jesucristo les estaba diciendo, pasemos al otro lado, es porque podemos pasar al otro lado. Sí. Puede ser costoso, puede ser desgastante, nos costarán lágrimas, sufrimiento, pero se puede llegar al otro lado del mar. Se puede terminar la travesía si el Señor está con nosotros. Y vemos que lo lograron. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios que aunque parezcan las cosas muy difíciles y aunque pueda parecer que no encontramos la salida, si Él es nuestro amparo, si Él es nuestra fortaleza, si es nuestro pastor, vamos a estar bien y vamos a llegar a la otra orilla como Él lo ha prometido. Vamos a orar a ese Dios en quien dejamos nuestras vidas, nuestra confianza y a quien amamos y nos gusta servirle. Vamos a orar. Busca primero